Vamos a ver en este capítulo 1 del precurso de finanzas fundamentalmente los estados financieros básicos. Bien, la idea es que la contabilidad es un sistema de información. Su misión es elaborar información para que los usuarios podamos tomar decisiones. ¿Qué usuarios? Pues mira, tanto externos como pueda ser un proveedor, un cliente, un trabajador, un banco, etcétera, como internos, como los directivos, mandos intermedios o cualquier persona que tenga capacidad de decisión en la empresa. Bien, la idea es que hay en general dos contabilidades, la contabilidad externa y la contabilidad interna. La contabilidad externa es esa que es obligatoria, que la tienen que hacer todas las empresas, que está normalizada y se llama contabilidad financiera. Y la interna es la contabilidad de costes, no es obligatoria, es voluntaria, la hacen solo quien quiere. La contabilidad interna la veremos en otra ocasión, en otro módulo. La contabilidad externa es la que nos ocupa en este capítulo. La contabilidad externa está normalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una norma legal. Esa norma legal está armonizada actualmente a nivel internacional. Son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, o NIC, ¿vale? Normas Internacionales de Contabilidad. En el 2005 llegamos a un acuerdo a nivel internacional por el cual todos los países íbamos a elaborar esos estados financieros bajo el mismo paraguas normativo. Ese acuerdo se firmó por toda la Unión Europea, todo el continente americano y algunos países como Australia. España, concretamente, adaptó su normativa, el Plan General de Contabilidad, en el año 2007 a las NIF, de tal forma de que actualmente estamos armonizados. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos coger los estados financieros de cualquier país y comprenderlos, entenderlos, evidentemente salvando temas como el idioma o la moneda, que claro, cada país es el suyo. Bien, pues la idea es la siguiente. La idea es que esos estados financieros básicos, fundamentalmente, aunque hay más, son dos. Uno es el balance de situación y otro es la cuenta de resultados. El balance de situación es aquel estado financiero que muestra la situación patrimonial de una empresa. Bien, los estados financieros se elaboran cada año. Una empresa decide cuándo cerrar, la mayoría lo han hecho a 31 de diciembre y cada vez que transcurra ese año tienen que elaborar este estado financiero que muestra a esa fecha de cierre, por ejemplo, 31 de diciembre, qué tiene y qué debe. A la parte izquierda es el activo, bienes y derechos utilizados por la empresa, es decir, qué tiene la empresa, la estructura económica, y en la parte derecha el pasivo y el patrimonio neto, es decir, cómo lo ha financiado ese activo. Lo ha podido financiar de dos formas, o bien con accionistas o bien con externos. A su vez, para facilitar el análisis del balance de situación, nos gusta clasificarlo en masas patrimoniales. ¿Cómo? Intentando clasificar los elementos según una característica común. En este caso hemos utilizado el plazo. Dentro del activo no corriente incluimos aquellos elementos de proyección plurianual, es decir, elementos que duran más de un año. Y dentro del activo corriente o activo circulante, los que duran menos de un año. En el activo no corriente o activo fijo habrá elementos como edificios, construcciones, terrenos, maquinaria, instalaciones, marcas, software, patentes, etcétera. Y dentro del activo circulante, el stock, en general las existencias, cuentas a cobrar de clientes que se cobran a 60, 90 días y la tesorería, en general, ¿vale? Vamos a la parte derecha. Pasivo circulante, pasivo corriente son deudas cuyo vencimiento es inferior al año, es decir, a la fecha de balance son deudas que tiene la empresa y que tiene que pagar al año siguiente. Pasivo no corriente son deudas con vencimiento superior al año, es decir, hay que pagarlas más allá del año que viene. Y patrimonio neto, que son las fuentes de financiación de accionistas. Dentro del patrimonio neto, fundamentalmente, encontramos tres elementos. El capital, que son las aportaciones que realizaron los accionistas, el resultado de la empresa, que lo genera la empresa, por lo tanto dispone de él y sin embargo pertenece al accionista, por lo tanto es una forma que tiene el accionista de financiar a la empresa mientras decida qué hacer con él, si llevárselo o no. Si decide que se queden, se llaman reservas, están dentro del patrimonio neto también, son los beneficios retenidos, es decir, beneficios de años anteriores que no han sido repartidos a dividendos, que se han quedado en la empresa. Bien, de tal forma que de repente uno piensa, ¿cuál es el elemento patrimonial del balance más emblemático, el más importante, el que a todo el mundo quisiera saber algo más de él?
el beneficio. Bueno, el resultado puede ser positivo o negativo. Decimos beneficio porque somos optimistas, pero podría ser pérdida. El resultado. De tal forma que, ¿qué ha pasado? Que aunque el resultado ya está en el patrimonio neto, aunque ya podemos observarlo ahí, tiene un estado financiero solo para él, ¿vale? Tú te vas al balance y en el balance puedes observar cuánto ha sido el resultado de ese año. Para saber cómo se ha originado, nos vamos a la cuenta de resultados porque se le ha generado ese estado financiero. La cuenta de resultados, que son ingresos menos gastos del año. De tal forma que ponemos los ingresos sumando, los gastos debajo restando, restamos y nos da el beneficio, el resultado neto, que es el que luce en el balance. Nos gusta clasificar los ingresos y gastos en función de su origen, de tal forma que tenemos la explotación, todos aquellos ingresos y gastos que provienen de la actividad normal de la empresa, de aquello para lo que se constituyó, toda la parte financiera, ingresos y gastos financieros, ¿vale? que provienen de la actividad financiera y el impuesto. De esa forma podemos calcular cuál sería el beneficio que procede de la explotación, el beneficio antes de impuestos, que sería el de explotación más menos financieros, y el BDI. BDI o beneficio después de impuestos es aquel que ha de coincidir con el que está en el balance. De tal forma que al final en contabilidad se cumplen dos igualdades básicas. Lo primero, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. De tal forma, ¿por qué? Porque, es decir, el balance cuadra, todos los activos han tenido que ser financiados de alguna forma y, por otro lado, el resultado que luce en el balance ha de coincidir con el resultado último que luce en la cuenta de resultados. Básicamente, los estados financieros básicos, en el texto tenéis todo más detallado y algún ejercicio resuelto. Muchas gracias, que lo disfrutéis.